quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Obviamente es un tema muy amplio, pero quisiera centrar nuestra atención en el bautismo y el testimonio de estar en Cristo y creer en Cristo y no estar fuera de Cristo y ser copartícipes de la gracia salvadora. Y el corazón mismo de eso, el corazón en la salvación, se le permite ver la gloria de Cristo y toda su belleza como Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Esta es la pregunta que debe hacerse. Debe ser la carga de todo pecador, saber. Pero lo más importante es la pregunta que debe responderse correctamente para que una persona sea salva. Debe ser y es la pregunta que debe responderse correctamente para que una persona sea salva. Entonces la fe no será una fe correcta si la muerte de Cristo no se entiende correctamente. Entonces una persona necesita creer en que su muerte... ¿Por qué murió Cristo? Para lograr la salvación para su pueblo a través de la expiación, que se define más simplemente como todo lo que Jesucristo logró en su vida y muerte para la salvación de su pueblo. Todo lo que hizo en su sacrificio, muerte y resurrección para nuestra salvación. Y es una obra que continúa a través de su intercesión. Una provisión comprensiva. Incluye su sacrificio para eliminar la culpa que se halla en nosotros a causa del pecado y la sentencia de muerte. Su redención para rescatarnos de la esclavitud al pecado. Su reconciliación para eliminar la hostilidad, enemistad entre Dios y el hombre caído. Su propiciación para satisfacer y evitar la ira de Dios que mora sobre nosotros. Logró por nosotros la redención para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Nuestra necesidad de reconciliación, redención y propiciación. Y es el corazón del propósito de la creación. Esta realidad se encuentra en el corazón de la redención de Dios y el propósito de la creación. Uno dijo así: la mayoría de los cristianos admitirán que si la expiación, aparte de las definiciones precisas de ella, es algo para la mente, es todo. Es la más profunda de todas las verdades y la más recreativa. Determina más que cualquier otra cosa nuestros conceptos de Dios, del hombre, de la historia e incluso de la naturaleza. Los determina porque debemos ponerlos a todos de alguna manera de acuerdo con Él. La expiación es el corazón del Evangelio. Es la preciosa verdad que mueve nuestros corazones a adorar, nuestros afectos de amor y nuestras voluntades de obedecer, lo que verdaderamente aplasta y humilla nuestro orgullo. Humilla nuestro orgullo y nos da una realidad para entender, nos permite entender la realidad. Para entender la expiación, primero debemos preguntarnos, ¿fue necesaria la expiación? ¿O tuvo Jesucristo que morir por los pecadores? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Consideremos la primera respuesta. La primera respuesta tiene que ser no. Jesucristo no necesitó venir y morir para salvar a nadie. A nadie. Dios no estaba bajo ninguna obligación. Dios no perdonó a los ángeles, la única otra criatura moral que desobedeció. Así que Dios no estaba bajo ninguna obligación para salvar a nadie. De la misma manera que no perdonó a los ángeles. Así que 2 de Pedro 2:4 dice: si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los comprometió a pozos de tinieblas reservados para el juicio, Dios está específicamente aquí hablando de aquellos ángeles que pecaron durante los días de Noé de una manera horrenda. Lo que sin embargo también
apunta al hecho de que es cierto que para esos ángeles y todos los ángeles que pecaron en la rebelión de Satanás no hay oportunidad para perdón para ellos. En Hebreos 2.14 dice, Hebreos 2.14, y luego vamos al versículo 16, no ayuda a los ángeles, pero sí ayuda a los descendientes de la simiente de Abraham. No ayuda a los ángeles, ayuda al hombre, a los seres humanos. De hecho, ningún ángel caído tiene oportunidad de redención. Al contrario, cada uno está confinado para siempre e inmutablemente a la condenación eterna. Su sentencia no puede ser revocada. Para ellos se creó un pozo negro del infierno. En Mateo 25:41 dice, Él le dirá a su izquierda, apartaos de mí, malditos, hacia el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dios dejó a los ángeles caídos a las consecuencias eternas de su pecado. Podría haber dejado al hombre en su condición caída y mostrar la gloria de su santidad, justicia e ira sobre cada hijo de Adán. Podría haber hecho eso. Así que no estaba bajo ninguna obligación el Padre de crucificar a Dios el Hijo. El Hijo no estaba obligado a soportar la ira de Dios por el pecado absoluto y la rebelión del hombre caído. Y el Espíritu no tenía la obligación de regenerar los corazones espiritualmente muertos de los hombres. Ninguna obligación en absoluto. Si la salvación ha de venir, tendría que ser totalmente por iniciativa de Dios. Dios fue totalmente movido por algo en sí mismo, su propia naturaleza. Es decir, Dios es por naturaleza no solo justo, sino también por naturaleza amoroso. Es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La respuesta a esta pregunta es también sí, era necesario. Era necesario, porque en amor Dios decidió salvar a pecadores de entre la humanidad caída. Decidió salvar a pecadores de entre la humanidad caída. Entonces, la causa de la expiación, de la muerte de Cristo, es la justicia de Dios y el amor de Dios. Ahora, veamos esto un poco más de cerca. La pregunta que está al lado de, digamos, ¿por qué murió Cristo? Es, ¿por qué murió Cristo? Es, ¿cómo puede un hombre ser hecho justo con Dios? ¿Cómo puede un hombre ser hecho justo con Dios? Esta pregunta es planteada por Job y sus amigos. Por Job y sus amigos. Es una pregunta importante. Interesante, es una pregunta que se halla 3 veces en el libro de Job. 2 por sus amigos y una por Job mismo. En Job 4:17 dice, ¿puede la humanidad estar justo delante de Dios? ¿Puede un hombre ser puro ante su Hacedor? En Job 9:2 dice, pero ¿cómo puede un hombre estar en lo correcto delante de Dios? ¿Cómo puede un hombre estar en lo correcto delante de Dios? Y en 25:4 dice, ¿cómo puede entonces un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio quien nace de mujer? Esta es la pregunta que carga el corazón de todo pecador bajo una verdadera convicción espiritual. Antes de que podamos prepararnos para comprender la expiación, debemos comenzar con la realidad del pecado humano y la ira divina, que es exactamente lo que hace el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. En Romanos 1:18. En Romanos 1:18. Una justicia que no es tuya, innata tuya, algo que puedas hacer por sí mismo. Esas son las preguntas que se hizo Job y sus amigos. ¿Cómo puede un hombre estar bien ante Dios? Aún acusa a los ángeles de estar en pecado. Y antes de poder entender a plenitud la realidad de la redención, tenemos que comenzar entendiendo 2 realidades. El pecado del hombre
y la ira de Dios. Pecado de hombre y la ira de Dios. Y ahí es donde comienza Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el libro de Romanos, leeremos unos versículos. Cómo Dios cumplirá su gloria eterna a través de la salvación de los hombres y la condenación de aquellos que se hallan fuera de su Hijo. Ambos le traen gloria a Dios, pero la gloria a la cual que se mostrará es su gracia. Y él dice en Romanos 1:18, dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Porque en ella la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Y inmediatamente comienza su explicación del Evangelio con la realidad de la ira divina contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En el versículo 1:18, donde dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad en injusticia. Hay una justicia de Dios y una falta de justicia en nosotros. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se reconcilian ambas cosas? Y Pablo lo presenta de una manera única a Pablo. Existe la realidad de la ira de Dios sobre el hombre por la injusticia del hombre. Como dice en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Ese es el conflicto, la justicia, el pecado, ira y la esperanza de la salvación. Ese es el conflicto que debemos sentir. ¿Qué es la ira? ¿Y a qué se refiere con eso? Se define así. Simplemente como el santo odio y reacción de Dios al pecado humano. Es la reacción establecida, intencional y decidida de santidad infinita y eterna contra el pecado y la rebelión del hombre. Es una determinación fija por parte de Dios de juzgar al pecado y toda rebelión contra el Creador. Es el santo odio y reacción de Dios al pecado humano. La reacción establecida, intencional y decidida de santidad infinita y eterna contra el pecado y la rebelión del hombre. Salmos 7:11 dice, Dios que tiene indignación todos los días. Piénsenlo ahora mismo. Imagínense cada persona que portador de la imagen de Dios alrededor de todo el mundo en este momento calcula cómo ese pecado debe subir y levantarse ante Dios. Un Dios que es perfecto y santo, que no puede observar la iniquidad. Y Él cada día lo ve como una afrenta a Él. Eso es lo que es el pecado. Así que la ira de Dios no es un concepto nuevo. Hay muchas referencias a la ira de Dios. Por ejemplo, está la ira contra la maldad universal de los hombres, que vemos en Génesis 6:5, durante el diluvio. Solamente hemos llegado al 6º capítulo y ya tenemos un registro de la ira de Dios contra el pecado del hombre. Versículos 6-5 dice, Dios vio la maldad de los hombres y que la intención de su corazón era de mal continuo. Y luego dice en el versículo 12 que la tierra se corrompió y se llenó de violencia y vio Dios que toda carne se había desviado y corrompido. Luego dice, los destruiré y los raeré de sobre la tierra. Eso fue la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Un Dios santo y justo y para el bien del hombre y para la gloria de Él. La humanidad había sido corrompido y la única respuesta era limpiar la tierra y la creación. Y solamente tuvo misericordia de Noé y su familia. Y continuó siendo fiel a su promesa de que proveería un Salvador. Segundo, podemos ver la ira contra las naciones malvadas. Podemos ver la ira
contra las naciones malvadas. Y a pesar de que Noé cargaba con el pecado en su corazón, era justo, dice la palabra. Y luego dice que no volveré a destruir la tierra de esa manera. Nunca más haré esto como hice y destruir todas las cosas con el agua. Su ira contra las naciones. Su ira contra las naciones que se levantan contra él. Lo vemos en Génesis 19 con Sodoma y Gomorra. Podemos ver en el versículo 24. Génesis 19, versículo 24. Versículo 28. Dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y así es la ira de Dios, no tan solo sobre Sodoma y Gomorra, sino sobre todas las naciones que se levantan contra él en rebelión. También tiene ira contra su pueblo rebelde, su pueblo de pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en Ezequiel 7:8, provocaron la ira de Dios. Ezequiel 7:8, hablando acerca del pueblo de Israel. Derramaré mi ira sobre ustedes. Juzguen ustedes, versículo 9, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. En otras palabras, quiero dejarte saber que traeré juicio por tu pecado. Quiero que sepas claramente que exaltaré mi nombre por juzgarte. Y quiero que sepas claramente que soy yo quien hace aquello. Porque has rechazado mis caminos, has rechazado mi ley, has rechazado mis palabras, has rechazado mi pacto. Y eso traerá mi ira. Y vemos ira contra el mundo entero. El mundo entero. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Comenzando en el versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La ira de Dios está conectada a su santidad y su autoridad como creador. Somos sus criaturas, su creación. Llevamos su imagen, existimos para reflejar su gloria. Él tiene plenos derechos sobre nosotros. Vemos la ira de Dios en la actualidad. Romanos 1:26 es un recordatorio que lo que le espera a la humanidad por el pecado es la ira de Dios. Y es debido a nuestro pecado. Y es debido a su santidad. Y su autoridad como creador, y somos sus criaturas y portadores de su imagen, portamos su imagen. Algunos tienen una dificultad entendiendo lo que es la ira de Dios. A veces pensamos en la santidad de Dios en un sentido desapegado, un hecho separado, independiente, aparte de nosotros, pero está directamente relacionado con nosotros, porque llevamos su imagen. A veces la ira la humanidad lo puede ver como que no es justo, es injusto Dios, porque lo ven como si es algo apartado, pero su santidad se refleja en la ira. Recuerden, Él le dijo a su pueblo, sé santo porque yo soy santo. Nuestro pecado es una afrenta directa a Él, y la ira santa es la respuesta justa y correcta. Es la respuesta justa y correcta al pecado. Así que cuando pecamos es una afrenta, y la ira santa de Dios es la única respuesta justa y correcta. Permíteme darle un versículo. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 22. Para darte la perspectiva de Dios. Hablándole a un pueblo rebelde. Estoy contra ti, Sión. Sabrán que yo soy Señor cuando ejecutan mis juicios y mi ira sobre ustedes. Dios está íntimamente preocupado por
la gloria de su nombre y su santidad. Tenemos que reconocer que Dios es glorificado. No, como iglesia no podemos avergonzarnos de eso. No podemos avergonzarnos. Y no hay que justificárselo a la humanidad caída. Dios se glorificará en su juicio sobre el pecado. Y su ira está sobre todos aquellos que están en oposición a Él. Ese es el mensaje de las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Y si no lo entendemos o entenderíamos un Evangelio superficial, frívolo. Luego entonces pensamos en una salvación de un matrimonio pésimo, o de una enfermedad, o de malas finanzas, pero no es una salvación de eso. Si anhelas salvación de esa parte, ve a ver un psicólogo. Si quieres una salvación genuina, tienes que reconocer tu pecado. Entonces, ¿por qué su ira es tan severa? En el versículo 19 dice, Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que cada vez que sienten una brisa, vean el sol subir, vean la luna, es un despliegue de su poder, de su gloria, de su santidad. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y es eso lo que el hombre rechaza. Y podemos ver en el versículo 21 donde dice, pues habiendo conocido a Dios a través de todo eso, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo puedo hacer mi propia verdad, yo puedo vivir la vida como me da la gana, como se predicó la semana pasada. ¿Cuál es el corazón del debate sobre el aborto? Es mi cuerpo. Yo hago lo que yo quiera. No es imagen de Dios. Yo hago. ¿Y quién eres tú para decirme que yo no puedo hacer eso? Y ese es el movimiento LGBT. Yo defino la realidad, no Dios. Yo determino eso para mí mismo y rechazo cualquier sentido de imposición de lo que ustedes perciben como la verdad. Específicamente la verdad de Dios o la verdad de la Biblia. Es eso. Que Dios no es creador, que Dios no tiene derecho sobre mí, que Dios no determina lo que es verdad para mí. Yo lo determino. Yo determino mi futuro. Eso es el corazón rebelde, un corazón rebelde. Y no es tan solo pecados así de obvio. En primera de Juan dice, todo aquel que no cree en el testimonio del Hijo, lo llama a él mentiroso. Llama a Dios mentiroso, el que no cree en el testimonio de su Hijo. El pecado del hombre está en su intercambio de la gloria de Dios, que merece toda adoración y obediencia, para enviar lo que Dios no es Dios, para adorar lo que no es Dios. Las tendencias religiosas del hombre no muestran su sincero deseo de conocer a Dios, sino su rebelión asentada contra Él, contra el Dios verdadero. Y quieren establecer su propia justicia y rechazan la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para toda justicia. Y en esencia eso es lo que toda religión hace. Yo siento dentro de mí, tengo que hacer algo, pero no lo haré al Dios que se reveló a través de Cristo. No es una búsqueda genuina de conocer a Dios. Sí hay un Dios, es lo que quiere dar a conocer a Pablo, que se ha revelado en la creación del mundo y se te revela en tu conciencia. Versículo 24. Así que Dios los entregó. Versículo 24. Y luego dice en el versículo 28,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y cuando se deshacen de eso, dicen, libertad, podemos hacer lo que nos da la gana. Al no creer eso, yo defino la realidad para mí. Tengo libertad para satisfacer toda lujuria que sienta en mi corazón y todo deseo que sienta. Tengo libertad. Pero Dios dice, no, habrá juicio. Habrá juicio. En el versículo 5, Él dice, debido a eso que están acumulando, capítulo 2, en el versículo 9, aquí es donde comienza la redención. Versículo 9. ¿Cuál es la sentencia de Dios sobre el hombre? Piensen en esto. ¿Cuál es tu fuente de verdad? ¿Cuál es la fuente de verdad para ti? ¿Qué es lo más que influye en tu pensar? El papel entre hombre y mujer sobre la verdad, moralidad sexual, matrimonio, niños. Si la cultura define eso para ti, si los medios definen eso para ti, si tus amigos definen eso para ti, más que la palabra de Dios, entonces pues obedecemos a quienes están en rebelión de Dios, ante rebelión a Dios, no a aquellos que obedecen a Dios. Si todo canal, canción y música dice que Dios no es Dios, tú eres el dueño y capitán de tu destino. Tú determinas las verdades por las cuales tú vivirás. Pero cuando se ha presentado ante Dios, todo eso será vanidad y Dios se mostrará como verdadero. Tenemos un mundo que quiere vivir fuera de la realidad. Versículo 10, capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No es un contraste a la autoestima o a la verdad que tú crees en tu corazón? Es un contraste. Porque el testimonio de Dios es que eres inútil, somos inútiles. Todo es vanidad. Todo será descartado. Porque todo está fuera de su justicia, de su santidad. No hay quien haga lo bueno, dice aquí. No hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay de debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí dice en el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que, debido a eso, está la ira de Dios. Pero vemos en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Y esta es la justicia ajena que nos es imputada. La justicia de Dios nos es imputada. La realidad es que no entenderemos ni anhelaremos esa justicia que proviene tan solo de Dios hasta que lleguemos a Romanos capítulo 3, versículo 20, hasta que reconozcamos la realidad de nuestra culpabilidad ante Dios y el juicio de esa culpabilidad sobre el hombre. No es que te sientas culpable, es que eres culpable legalmente. No es que te sientas, es que eres. No es que yo siento que soy culpable, es que sé que soy culpable y necesito una justicia fuera de mí. Ese es el asunto. Y Dios nos dio una conciencia para que nos ayude con eso. Llega a través de la conciencia. Y esa conciencia se puede callar, se puede ignorar, puede estar mal informada, pero está ahí. Y fallamos en ese punto. Cuando pensamos en el pecado, en la culpabilidad. Porque nos comparamos con otras personas. Y luego pues nos sentimos mejor. Porque somos mejores que tal o fulano.
Pero el pecado no se define por nuestra cultura o la gente, se define por Dios. Y el pecado es contra Dios. Y por eso es que puedes cumplir toda la ley, pero si fallas en un punto, es como si fuese culpable de todos. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente santo. Y si fallas en uno, es como si fallases en todas. Dios tiene que juzgar al pecado, pero determinó salvar a los pecadores. La culpabilidad del hombre es real, es algo objetivo, pero él estaba determinado a mostrar su amor. Versículo 21. Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, siendo por la ley y los profetas, atestiguado por la ley de los profetas. ¿Cómo? Por los sacrificios mismos, el templo, el sacerdocio, el flujo interminable de sangre. Todos dieron testimonio de la realidad de la culpa, la muerte, el pecado, pero también de la provisión misericordiosa de una sustitución, de un sacrificio en el templo. El templo se hallaba en medio de un pueblo pecador, pero Dios iba a proveer una manera de cómo el hombre podía ser reconciliado y tener comunión con Él. Y ahí es donde vemos el sacrificio, el sacerdocio, pero había tan solamente una manera de cómo acercarse a Dios. Nosotros nos determinábamos cómo acercarnos a Dios. Él lo determinaba. Entonces vemos en el versículo 22 la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Porque no hay distinción, porque todos han pecado y todos, porque Cristo tuvo que morir. Porque tenía que haber una respuesta al pecado de la humanidad. Es la justicia de Dios el juzgar el pecado, la justicia de Dios de defender, y la demanda de la ley y su obediencia perfecta, la justicia de Dios en su cumplimiento de sus promesas de perdón y a su pueblo. Como notan, esto se refiere a esto como la manera pasiva y activa de traer salvación. Así que se tenía que hacer hombre. Así que si la justicia de Dios, Él tenía que proveer esa justicia y Él tenía que proveerla Él mismo. Una justicia que Dios proveería para la humanidad al asumir la humanidad en el Hijo eterno. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne. Hebreos 2:14 dice, tenía que ser hecho como sus hermanos en todas las cosas para que pudiera convertirse en un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas relacionadas a Dios, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Lucas 24 podemos ver, no era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria. Luego, comenzando con Moisés y con todos los profetas, les explicó las cosas concernientes a sí mismo en todas las escrituras. Podemos ver cuando estaba en el jardín de Getsemaní, en el Mateo capítulo 26, versículo 42. Él oró al Padre. ¿Y qué oró? Dijo, Padre mío, si es posible pasar esta copa de mí, que esta copa pase. Y si no era posible, Él dijo en perfecta obediencia, en sumisión, Él dice, pues hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. No podía pasar la copa porque es que no iba a haber ninguna otra manera de ser salvo. Es esta la declaración final, la que nos acerca a la respuesta de por qué murió Cristo, de por qué murió Cristo. Y la respuesta viene en los versículos 25 al 26. 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. El término propiciación significa satisfacción, y satisfijo el requisito justo de Dios para la justicia, específicamente la satisfacción por medio de absorber y evitar la ira. Y así, evitando la ira,
los pecadores que confían en Él. Es crucial entender, Dios no lo hace. Él no puede perdonar el pecado solo por ser amable. Así no funciona. Nosotros tal vez podamos hacer eso hasta cierto punto. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos infinitamente santos. Dios no puede ser eso, porque entonces no habría justicia en el universo, no habría un Dios santo. Pero Él es santo y el pecado es malvado, es algo malo. Y podemos ver al final, versículo 25, Él dice, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo? No simplemente perdonaría sin defender el estándar de su justicia. Entonces no habría justicia en el mundo. Él podría ser acusado con razón, de ser injusto o impío, porque para siempre sería realidad el pecado que se permitió que quedara sin respuesta. Pero ese no es el caso. Su rectitud, su justicia, su santidad estaban todas satisfechas. El estándar justo de santidad y obediencia de Dios fue sostenido porque Dios el Hijo hecho carne, Jesucristo, lo cumplió. El que no conoció pecado, dice la palabra. El estándar de ira de Dios y justo castigo por el pecado fue sostenido porque Dios el Hijo hecho carne, Jesucristo, lo llevó. Él satisfizo cada requisito justo y castigo justo para cualquier pecador que alguna vez creyera. Así que Dios es justo, justo para perdonar, y Dios es justo, justo para juzgar a aquellos que rechazan. Ese es el asunto. Él trata a aquellos que rechazan a Cristo con la misma justicia santa que Él puso sobre Cristo. Él los trata como trató al Hijo en la cruz, porque esa es su ira santa, y Él la exaltará. Así que para proveer perdón al pecado del hombre, el hombre tenía que ser juzgado, y la ira de Dios necesitaba ser satisfecha. Hizo que aquel que no conociera pecado fuese hecho pecado. Él llevó nuestros pecados en su cruz. Él hizo que el que no conocía ningún pecado fuera pecado en nuestro nombre, en nuestro lugar. Se convirtió en una maldición para nosotros. Él soportó nuestras iniquidades. ¿Qué sufrió Jesús en la cruz? ¿Y cómo satisfijo al Padre? Pues hubo dolor físico. No hay que entrar en los detalles. Pero era una manera terrible de morir. Dolor físico, por así decirlo, en la crucifixión. Josefo dijo, la más miserable de las muertes. A menudo las personas sufrían en la crucifixión. A menudo las personas sufrían durante días, torturadas por el dolor. El sufrimiento de Jesús físicamente, sin embargo, no fue mayor que el de otros. El significado de su sufrimiento está en quién es Él. Él es el Dios eterno, el Hijo. El sufrimiento físico no fue todo lo que soportó. También soportó emocional. Abandono por los hombres, abandono por el Padre. Él cargó con la ira. Todo el peso del disgusto del Padre. Una santidad perfecta, llevando el pecado de millones, miles de millones. Pero fue suficiente para satisfacer la infinita justicia de Dios. De miles de millones de personas que han ofendido a su Creador. Y luego Cristo tomó la copa de la ira de Dios, completando la satisfacción de la demanda de la ley, el requisito justo de obediencia perfecta. El que tiene fe, 27 dice, la ley de la fe, versículo 28, justificados por la fe. Versículo 30, justificados por la fe. Capítulo 5.1, habiendo sido justificados por la fe. La fe es el instrumento de cómo se reciben los beneficios de la salvación. Es la fe que reconoce que solamente en Cristo se halla la justicia que necesitamos. ¿Cómo es esta fe? No es algo intelectualmente. La fe que recibe los beneficios salvadores y la gracia de la muerte de Cristo
Es una fe repetitiva. No es solo una cuestión de creer intelectualmente. Los demonios también creen y se estremecen, dice Juan 2:19. Santiago 2:19. Tampoco es una cuestión de ser emocionalmente convencido por el pecado. Judas reconoció eso. Al decirle pecado y traicionado sangre inocente, salió y se ahorcó. Pero es una cuestión de realmente volverse del pecado a Cristo, creyendo en la sumisión, abrazándolo en toda su persona y obra salvadora. En toda su persona y obra salvadora. ¿Qué es esta fe? Es una fe que sí intelectualmente lo entiende y sí tiene convicción, pero es una fe que nos hace tornar del pecado a Cristo en obediencia y en dependencia a Él. Esa es la fe que se aferra a Él y que rinde fruto. Rinde fruto. No es viniendo a Cristo a medias. Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, tomar mi cruz diariamente y seguirte, intercambiando mi vida por la de Él. ¿Qué aprendemos entonces de la cruz antes de escuchar el testimonio? ¿Por qué murió Cristo? 1. Primer punto. La cruz nos muestra el aborrecimiento de Dios por el pecado o hacia el pecado y el compromiso absoluto con la santidad y la justicia. ¿Quieres saber cuán santo y cuán justo es Él? Hay que mirar a la cruz. La cruz demuestra la naturaleza santa de Dios, su santo aborrecimiento del pecado. Él tenía que exaltar su justicia, aborreciéndolo en la cruz. El pecado nunca fue y nunca pudo ser y nunca será simplemente excusado, menospreciado o guiñado con un ojo. Debe ser y será juzgado. El amor de Dios no disminuye su santo odio al pecado, sino que lo magnifica, lo magnifica. Hay que ver a la cruz, mirar a la cruz para ver qué siente Dios hacia el pecado. La cruz muestra la inutilidad, la estupidez y la necedad y la vanidad de buscar o asumir la salvación por cualquier otro medio. No hay tonterías de ser espiritual, digamos, o soy una buena persona, o soy religioso, o lo que sea. Todo eso es vacío, vano, tonto. La gente más religiosa de su generación crucificó al Hijo de Dios, diciendo soy una persona buena. No, no lo eres. Tal vez seas bueno con tu vecino o con tus amistades. Sí, es posible, hay personas inconversos que se conducen mejor que muchos creyentes mismos. Pero nosotros no nos podemos comparar con otra gente. Tenemos que compararnos con un Dios infinitamente perfecto, santo. Ese es el estándar, esa es la imagen y del cual yo soy portador. Y esa es la realidad a la cual tenemos que fijarnos, que soy un pecador, que soy malvado y necesito un Salvador. Tercero, muestra la vanidad de cualquier otra búsqueda en la vida aparte del amor por Cristo y la adoración en fe a Él. Cuando la humanidad caída se presenta ante Cristo, el Cristo glorioso y resucitado, en los trapos sucios de su pecado, habiendo escogido los placeres vanos y vacíos de este mundo en rechazo del Señor Jesucristo crucificado, serán enmudecidos de horror en presencia del glorioso Salvador y la salvación que rechazaron por lo barato, por placeres infantiles y vanos de este mundo. Cuán horriblemente tonto y arrepentido es estar ante la santidad perfecta, el Cristo crucificado y ahora exaltado, ya no como Salvador, sino ahora como juez, y decir que te rechace, desprecie, odie o ignore. ¿Para qué? Este mundo, para una casa más bonita, un automóvil, una vida más fácil, popularidad, poder, placer o lo que sea. ¡Qué tontería! La cruz nos muestra eso. ¿De qué se beneficiará un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Qué daría un hombre a cambio de su alma? La cruz nos muestra las profundidades infinitas del amor divino, la misericordia y la gracia. ¿Quieres una prueba de la naturaleza ilimitada y la extensión del amor de Dios? Mira la cruz. ¿Podemos dudar de la voluntad de Dios para salvar?
La intención de Dios de proveer en y a través de Cristo todo lo que es necesario para la vida y la salvación y nuestro futuro. La intención de Dios es proveer en Cristo y a través de Cristo todo lo que es necesario para la vida, la salvación y nuestro futuro. Así es como yo sé que Dios me ama. La cruz ruega y llama al pecador a que venga a dejar de lado la vanidad y las búsquedas vacías de este mundo y se reconcilie con Dios. Para que el pecador que sabe tales cosas, pero que ha creído, el grito es que no me jacte en nada salvo en la cruz de Cristo. Filipenses 3:3 dice, somos la verdadera circuncisión, que adoramos al Espíritu de Dios y la gloria en Cristo Jesús, y no ponemos confianza en la carne. Cuando examino la maravillosa cruz, sobre el cual murió el príncipe de gloria, mi ganancia más rica la cuento, pero la pérdida y derramar desprecio sobre todo mi orgullo. Ese es el testimonio que veremos y escucharemos en Alejandra esta mañana. Padre, ayúdanos a ver tu gloria. Como dice Pablo, bajo la inspiración de tu Espíritu Santo, que tú dijiste que la luz alumbrará en medio de las tinieblas, para que podamos ver y conocer la gloria de Cristo, la gloria tan grande que el apóstol Pablo dijo que nuestros cuerpos decaen y se deshacen, pero eso es para que tu gloria, Señor, se muestre, para que tú seas manifestado a través de cada sacrificio, para que tú seas visto como todo en nuestra vida. Yo oro para que aquellos que te conocen sean alentados, y para aquellos que están y se hallan fuera de ti y que se encuentren aquí esta mañana, que puedan ver la realidad esta mañana, que Cristo es su única esperanza. Fuera de Él no hay, pero en Él hay una esperanza, hay esperanza. Bendice nuestros corazones al escuchar el testimonio de Alejandra esta mañana. En su nombre oramos. Amén. Amén.